Relatos pasados cuando mamá lastima, de la autora Rayo Guzmán. Desde el abismo. William Shakespeare. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Nunca pensé vivir más de 70 años. Desde que era niño he tenido un sueño recurrente. Sueño que camino por una vereda angosta, bajo la luz de la luna, y que de pronto aparece frente a mí una mujer vestida de blanco con largos cabellos plateados, que me toma de la mano y me guía hasta un precipicio. Una vez ahí, me señala el abismo y me empuja. Caigo. Despierto, bañado en un sudor frío. Respiro profundo y enciendo la luz, una y otra vez durante toda mi vida. El martes próximo cumpliré 72 años. Hace 4 días visité a mi médico por una serie de dolencias y achaques que yo atribuí a la edad. Mi relación con el dolor físico ha sido de evasión constante y de resistencia permanente. Desde niño se me entrenó para no quejarme y esconder de los demás cualquier pena que me acongojará. El resultado es así simple. Esa serie de dolencia y achaques no eran otra cosa que avisos de una enfermedad que crecía en mi cuerpo como piedra y yo ni enterado. Enemigo del análisis y estudios médicos de rutina, he acudido a buscar ayuda demasiada tarde. El médico dice que, si bien me va, me queda 3 meses de vida. Y a mis 72 años, casi cumplidos, es una noticia que no me importa mucho. Que si mis venas se han engrosado, que si mi corazón ya casi no late, que si mis piernas se hinchan sin autorización previa, que si mi orina es muy concentrado, ¿qué más da para alguien que ha vivido el tiempo suficiente? Por el contrario, hay ocasiones en las que el cuerpo me pesa y la muerte me es atractiva. Regresé a ver al médico con un diagnóstico mortal en mi mente y comencé a hacer una retrospectiva de mi existencia. Estos días no han pasado sentados sobre mis recuerdos más añejos y con una mirada sumergida en mi pasado. Cuando ya tiene uno de aviso que el futuro es corto, el pasado es un buen refugio. Por más doloroso que éste sea, reconforta toparse con momentos felices que habitan nuestra mentoría. Aunque sean pocos, con suficiente para dibujar una sonrisa en mi rostro ajado por las arrugas. Rufino, no me hagas enojar, gritaba doña Altagracia Moncada, mi señora madre, mientras me correteaba por el jardín con la palma de su mano abierta y lista para soltar el manazo sobre mi lomo. Parece que es hoy mismo que lo hace.
Al recordarla vuelvo a sentir miedo. Mi madre fue una mujer de pocas palabras y de carácter seco. Nacida en el seno de la familia, clase media, donde las mujeres tenían menos valor que los hombres. Creció llena de resentimientos hacia los hombres. El primer hijo hombre nació muerto y la abuela Hortensia puso todas las esperanzas en el segundo embarazo, del que nació mi madre, quien la alucinó al no reemplazar a su hijo muerto por nacer niña. El varoncito llegó hasta el embarazo cuarto de mi abuela, y mi madre y sus dos hermanas, la que siguieron en orden de nacimiento, ya habían sido entrenadas para rendir pleitesía al macho que llegaba al hogar. Después del tío Moisés ya no hubo embarazos y doña Hortensia se dedicó a cuidar del hijo con devoción. El abuelo Marco murió de pulmonía cuando mi madre recién había cumplido 15 años. Doña Hortensia y sus 3 hijas se dedicaban a atender al tío Moisés, convirtiéndole en el paso de los años en un bueno para nada que no tenía oficio ni santo que lo iluminara. Lo mataron en una cantina, cuenta que por un lío de faldas, justo cuando faltaban 2 meses para que cumpliera los 30. Desde ese día la abuela se encerró en su casa de adobe, que le heredó el abuelo Marco. Se dedicó a encender velas y a rezar rosarios para que el alma de su inmaculado hijo llegara derechito al cielo. No debe de haber sido fácil para mi madre crecer entre los lamentos de mi abuela y las exigencias que puso sobre sus hombros a recordarla sin descanso que era hija mayor y por lo tanto la responsable de lo que sucediera a toda esa familia. Servir de ejemplo a los demás es uno de los roles más pesados e injustos que existen en las familias. Sus hermanas menores huyeron tan pronto tuvieron la oportunidad. La tía Paula se ligó en amores con un militar de origen costeño, quien se la llevó a radicar a miles de kilómetros del hogar y solo una postal navideña nos recordaba su existencia. La tía Felicitas se metió en una congregación de monjas del Sagrado Corazón y se hizo carne de convento. Murió de pulmonía 5 años después de haber ido. A la abuela Hortensia le llegaron sus 2 mudas de ropa y sus escapularios de una caja de cartón con algunas monedas. Mi madre se quedó a vivir con mi abuela aún después de que mi padre, el buen Fidel, la desposara. Mi padre era el tentero del pueblo. En pocas ocasiones en que le platiqué con mi padre de otras cosas que no fueran cuántas costas de harina había en la tienda, me llegó a confesar que una condición de que mi madre le puso para casarse con él fue de irse a vivir con ella a la casa de la abuela Hortensia, porque no podía abandonar a su madre a su suerte. Mi padre aceptó, entonces crecí en la misma casa que creció mi madre, siendo yo, Rufino, el primogénito y al final de cuentas el único hijo, pues su hermana Guadalupe, que nació 2 años después de mí, murió de tifoidea, sin haber cumplido los 30 años. Taciturna,
seca en las palabras y en sus emociones, dura como piedra. Así era mi madre. Para ella, ser buena madre era el arte de saber acomodarse el manazo en el momento preciso antes de que convirtiera en un inútil. Por las mañanas despertaba enojada y abandonada su habitación, gritando mi nombre. Y si no respondía, ipso facto, de nalgadas se me hacía esperar. Rufino, arriba, holgazán, no me hagas enojar tan temprano. Nunca comprendí cómo era posible hacerle enojar si yo estaba dormido. Nunca comprendí por qué me repetía una y otra vez que no lo hiciera enojar si ella ya estaba enojada desde antes de conocerme. Así era doña Altagracia, fría, enojada con la vida, seca y dura como una piedra. Mi padre aprendió a vivir con ella y su eterno enojo. Aprendió a quererla como era. Tanto la amó que siempre ha estado convencido de que cuidaba cada uno de sus movimientos y palabras para que no hacerla enojar. Por ejemplo, a mi madre no le gustaban las demostraciones físicas de afecto y mi padre terminó por acostumbrarse a abrazar a escondidas para no molestarla. Mi padre me regalaba golosinas que yo escondía bajo mi cama, recordándome siempre que la comiera sin que mi madre se diera cuenta. Algunas veces que me sorprendió comiendo dulces de coco a medianoche en mi recámara, le bastaron 3 segundos para arrebatármelos y jalarme la oreja con tanto coraje y fuerza que sentí que se desprendía mi cabeza. Nunca llegarás a viejo comiendo estas porquerías, Rufino, me decía mientras desbarataba mis golosinas en el bote de basura. Les he de confesar que, a pesar de sus regaños, casi cumplo 72 y nunca he dejado de comer dulces de coco. Uno de los días más tristes de mi vida fue cuando murió mi padre. Las 2 cajas de cigarrillos que fumaba cada día cobraron su factura y la angina de pecho la mató. Yo tenía 14 años. Mi madre me dijo que los hombres no lloran y me presentó en el velorio vestido con el único traje negro que tenía, con el semblante dolido pero sin llorar. Tuve que irme después a llorar al monte, allá donde nadie me viera. Ella se puso de luto y cubrió su cabeza con una mantita de encaje negro. Y así vistió el resto de su vida. A veces sentí que ese día ella se sintió importante en el papel de viuda digna. Ha sido el que más le gustó interpretar. Tal vez por fin, ante todo, tenía una excusa para su cara adusca y frialdad de su mirada. Escondí mi dolor, evadí mi pena dedicándome a trabajar en el negocio de mi padre, y ese día me despedí de mis tardes correteando en el campo con un amigo Pepe y de mis mañanas de escuela. Justo cuando terminé el novenario, mi madre me ordenó que abandonase los estudios y que me quedara a su lado a trabajar en la tienda. El rumbo de mi patética historia lo cambió por completo don Anastasio, un proveedor de jabón que distribuía su producto a lo largo y ancho del país. Cada semana que llegaba a la tienda me platicaba del mundo exterior,
de los cambios en la política, de la industria, y me mostraba fotografías de los lugares que visitaba. Me hacía soñar con un mundo diferente y anhelaba una vida distinta. Don Anastasio fue el que me dijo que yo era bueno con los números y que sin importar cuándo podía conseguir una plaza en la escuela nocturna de contabilidad. Cuando se le comenté a mi madre, ella se puso furiosa y como siempre me dijo que no lo hiciera enojar y que dejara de pensar tonterías. Me dijo que era un muchacho como yo destinado a cuidar de ella y el patrimonio que había dejado mi padre. Pero no le escuché, por primera vez dejé de ser hijo obediente y respetuoso. A pesar de sus reproches, acepté la propuesta de don Anastasio y me metí a estudiar a la escuela nocturna de contadores. Era una pequeña escuela técnica mercantil en poca monta. Para aquellos años, cualquier lugar de estudio era bueno para labrarse el futuro mejor. Mi madre se endureció más. Dejó de hablarme durante el día para ignorar por las noches. Las únicas palabras que cruzaba con ella era para entregarle cuentas, los sábados. Me dejaban el plato con comida sobre la mesa para que lo recalentara a mi conveniencia. Lo peor vino cuando terminé mis estudios de contabilidad y uno de mis profesores me ofreció trabajar en su despacho. Ello implicó contratar un ayudante en la tienda y dejar de que un extraño estuviera al cuidado de nuestro patrimonio. Mi madre se encerró en su pequeño mundo entre velas y cristos a honrar la memoria de mi padre. Solía temprano de casa para ir a la misa y después dedicarse a tejer mantillas de encaje detrás del mostrador de la tienda. Las vendía a la salida de la iglesia los domingos. Nunca perdonó mis deseos de superación, nunca perdonó mi decisión de vivir mi propia vida. Dicen que no te puedes ir mal en todo y eso fue mi caso. A pesar de la penuria de mi relación familiar, llegó el éxito profesional. Me mudé a la capital dejando a mi madre al cuidado de doña Catalina, una mujer que por unos años pesos soportaba su mal carácter y sus gritos. La tienda, a pesar de los años, ya solo generaba números rojos y decidí cerrarla. Otra decisión que mi madre no me perdonó a pesar de que cada mes yo le enviaba el dinero suficiente para vivir de manera holgada. Y eso lo hice hasta el último día de su vida. Me fui a hacer la mía. Radiqué en la capital por unos años. Después me fui a provincia y conocí a Lucila, quien me regaló 30 años de feliz matrimonio y 2 hermosos hijos. Hice fortuna, amigos, buenos negocios. Fui muy feliz al lado de mi familia. Ernesto, mi hijo mayor, estudió arquitectura y radica en el extranjero con su esposa Sofía y mi nieto Salvador, de 8 años. Silvia, mi princesa, estudió odontología y se casó con un médico cirujano. Vive en la capital y aún no me ha dado nietos. Lucía murió de insuficiencia renal hace 6 años. Yo siempre fui sano, nunca me he quejado de nada. Doña Altagracia me entrenó bien y aprendí a callar mis dolores y esconder mis achaques. Siempre he tenido miedo de hacer enojar a los demás. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. Murió un 15 de marzo, que hace 4 lustros. Pudo conocer a Lucía y a mis hijos, pero ni los nietos le ablandaron el corazón. Cuando mi familia y yo la visitábamos, se pasaba regañando a mis hijos, advirtiéndole que si corrían por la casa podían tirar sus velas y provocar un incendio. Permanecía callada, observando a mi esposa y a mis hijos sin decir nada.
A veces llegué a sospechar que mi felicidad le molestaba, que mi atrevimiento a vivir sin ella no sería perdonado, ni a mí ni a mi generación futura. La culpa me asedia siempre. Me sentía culpable de pensar mal de mi madre. Me enseñaron que un hijo jamás debe juzgar a una madre, y cuando me sorprendía haciéndolos me sentía el peor de los seres humanos. Sentía que caía en un abismo de tristeza, de soledad, de amargura. Hace 4 días, cuando el médico me dijo que me queda poco tiempo, me senté en mi sillón favorito y comenzó en mi mente a hacer la lista de mis pendientes. Como buen contador, llevo las cuentas al día, mi testamento en orden, no debo dinero a nadie. A quien me debe lo libero de la deuda. Quiero irme en paz, sentado en este sillón, esclavo de mi memoria. Me di cuenta de que esa paz me necesita para ir. No es posible porque moriré con algo inconcluso. Cierro los ojos y me veo por esa vereda caminando. La luna iluminada el sendero, la mujer de largos cabellos, color plata, aparece y me empuja al abismo. Me doy cuenta de que moriré sin que mi madre me haya dicho una sola palabra, te amo. Lloro, respiro hondo, despierto, enciendo la luz, ese abismo en el que me veo cayendo desde que soy niño. No es otra cosa que el vacío del cariño en el que me crió mi mamá. Puede parecer ridículo que casi a mis 72 años esté aquí como un niño, encogido en un sillón suplicando que mi madre me diga que me ama. Puede parecer ridículo, pero es la verdad. Tal vez por eso soy un viejo cariñoso, un abuelo consentidor, que regala dulces de coco a sus nietos mientras los mece sobre sus piernas. Tal vez por eso cada vez que hablo con Ernesto o con Silvia, les digo cuánto los amo. Tal vez por eso fui un esposo fiel y amoroso. Tal vez por eso el hecho de la muerte de mi madre no dejó de repetirla cuánto la amaba. Tal vez esperando que ella me dijera yo también, pero no lo hizo. A mis insensables casi 72 años, lo más que deseo en este momento es un te amo de Doña Altagracia. Como buen creyente espero que en la otra vida mi madre me esté esperando, que me reciba entre sus brazos y me diga lo que se olvidó decirme en esta vida. La perdono. Lloro. Cierro los ojos y me veo caminando por una vereda iluminada por la luna. La mujer de largos cabellos plateados aparece. Me tomó de la mano y subimos juntos hacia la eternidad. Cuando mamá lastima. Rayo Guzmán.